Mis padres convirtieron a mi hermano menor en el centro de su universo, mientras a mí me empujaron a los márgenes, tratándome como una presencia indeseada en mi propia familia. Tengo 20 años ahora, pero esta historia empieza mucho antes. Cuando tenía 7, mis padres anunciaron con una sonrisa orgullosa que iba a tener un hermanito. Recuerdo haber sentido una mezcla de emoción y miedo. No entendía del todo qué significaba, pero me parecía algo bueno. Pensaba que íbamos a ser un equipo, que compartiríamos juegos, secretos, travesuras. No tenía ni idea de que su llegada marcaría el comienzo de mi desaparición dentro de mi propia familia. Desde que nació, fue como si él brillara con una luz especial que a mí nunca me perteneció. Mis padres lo llamaban milagro, porque mi madre tuvo complicaciones graves durante el embarazo. Estuvo semanas en reposo absoluto, hubo una cirugía de urgencia, y los médicos dijeron que era un caso delicado. Cuando finalmente nació, sano, mis padres lo celebraron como si hubieran ganado la lotería de la vida. Lo entiendo. Era su hijo, había riesgo, fue difícil. Pero lo que no puedo aceptar, lo que nunca podré aceptar, es cómo ese milagro se convirtió en la excusa para relegarme a un segundo plano, como si ser su hermano mayor me convirtiera automáticamente en menos merecedor de todo. Al principio pensé que era temporal, que cuando las cosas se estabilizaran, volveríamos a ser una familia equilibrada. Pero no. Con el tiempo, la balanza solo se inclinó más y más hacia su lado. Si él lloraba, todos corrían. Si yo lloraba, me decían que no hiciera un escándalo. Si él rompía un vaso, era porque era curioso. Si yo lo hacía, era porque era torpe. Siempre fue así. Y con cada año que pasaba, la diferencia se hacía más marcada, más evidente, más dolorosa. Recuerdo un episodio en particular que todavía me arde. En 3er grado, gané un concurso de lectura en voz alta. Me costó mucho. Soy tímido, y pararme frente a toda la clase me aterraba. Pero lo hice. Leí con claridad, con emoción, y gané. Estaba orgulloso. La escuela organizó una pequeña ceremonia para entregar diplomas. Les pedí a mis padres que fueran. Les rogué. Prometieron que sí, que estarían ahí. El día llegó y yo, ilusionado, los buscaba entre el público. Nunca llegaron. Más tarde supe que no pudieron venir porque mi hermano tenía fiebre y no podían dejarlo solo ni un segundo. Nadie me llamó, nadie me explicó. Simplemente no estaban. Mi maestra fue quien me abrazó cuando subí al escenario. Aquel fue el primer momento en que sentí que no importaba. Que no importaba nunca. Y cuando uno siente eso a tan corta edad, algo se rompe adentro. Algo que no se arregla ni con palabras ni con abrazos tardíos. Desde entonces, empecé a notar todos los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Como mi madre servía la comida primero a mi hermano, incluso cuando él todavía ni se había sentado. Como mi padre lo llevaba en brazos, aunque ya podía caminar perfectamente, mientras a mí me regañaba por pedir que me recogieran del colegio si llovía. Como todos sus dibujos terminaban pegados en la nevera, aunque fueran garabatos, mientras los míos iban directo a la basura o se quedaban olvidados en mi mochila. Nunca hubo una conversación directa, nunca una explicación. Solo ese aire constante de él lo necesita más o tú ya eres grande. Esa era la frase favorita de mi madre, tú ya eres grande. Como si eso anulara por completo cualquier necesidad mía de afecto, de atención, de ser visto. Y no era tan grande. Tenía 8, 9, 10 años. Pero para ellos, yo ya debía entender, ya debía ceder, ya debía cuidar en lugar de ser cuidado. No estoy diciendo que mi hermano sea un monstruo. Él no tiene la culpa de cómo lo criaron. Pero creció sabiendo que todo giraba a su alrededor, y lo asumió con naturalidad. Si no le daban lo que quería, gritaba. Si algo no salía como esperaba, lloraba. Y mis padres, como si fueran sus empleados, corrían a solucionar todo. Lo trataban como a un rey mimado que jamás debía sentirse incómodo. Y yo, como si fuera parte del servicio, tenía que adaptarme, callar, entender. Con los años, esta dinámica se fue volviendo más pesada. Empezó a invadir todos los aspectos de mi vida. No podía tener un momento para mí, porque siempre había una emergencia de él que lo justificaba todo. No podía pedir un favor sin que me recordaran lo mucho que hacían por mí, aunque en realidad, no hacían nada más allá de lo mínimo. Mi cumpleaños se celebraba, si acaso, con una torta comprada a último momento. El de él, en cambio, era un evento. Globos, piñata, decoración temática, invitados. Y si protestaba, me decían que era envidia. Durante mucho tiempo, pensé que el problema era yo, que algo en mí no era suficiente, que no era tan simpático, ni tan bonito, ni tan encantador. Me esforzaba en la escuela, ayudaba en casa, trataba de no causar problemas, pero nada alcanzaba. Siempre había una excusa para que él estuviera por encima, y yo quedara en el olvido. El problema con crecer en una familia donde el amor se reparte de forma tan desigual no es solo lo que te falta, sino lo que aprendes a normalizar. Llega un punto en el que ya no te preguntas si mereces ser querido, sino cuánto puedes soportar sin que te duela tanto.
Empecé a vivir con una estrategia emocional, no esperar nada. No esperar regalos, ni aplausos, ni un abrazo al llegar a casa. Me volví experto en hacerme pequeño, en no molestar, en ser autosuficiente. Y cuanto más independiente me volvía, más se justificaban ellos diciendo que yo no necesitaba tanto, como si su abandono fuera un mérito mío. Durante mi adolescencia, la distancia con mis padres no hizo más que crecer. Mientras otros chicos discutían con sus padres por tonterías, yo ya no discutía nada. ¿Para qué? No valía la pena. Ellos tenían un solo foco, y era mi hermano. Su vida, sus actividades, sus emociones. Si tenía un partido de fútbol, se cancelaban los planes familiares. Si estaba triste, todos teníamos que bajar el tono. Si quería algo, lo conseguía. Recuerdo que una vez, cuando tenía 14, pedí una bicicleta usada a un vecino que la vendía barata. Quería dejar de depender del autobús para ir a la escuela. Mi padre dijo que no había dinero. 2 semanas después, le compraron a mi hermano una consola nueva, carísima, porque se portó bien en la escuela. Ese día me encerré en mi cuarto y comprendí algo que no me había atrevido a pensar antes: yo no importaba. La forma en que mi madre justificaba todo era casi artística. Es que tu hermano es más sensible. Es que vos sos más maduro. Es que él necesita más atención. Siempre había un motivo para minimizar lo que yo sentía y maximizar lo que él quería. Nunca se preguntaban si yo estaba bien, si me sentía solo, si necesitaba hablar. Y cuando me atrevía a decir algo, cuando la rabia o la tristeza me empujaban a abrir la boca, la respuesta era siempre la misma: estás exagerando. Sos muy negativo. Te cuesta compartir. Como si el problema fuera mi carácter, y no el trato desigual que me daban desde que él nació. La escuela era el único lugar donde sentía algo parecido a la equidad. Allí, por lo menos, mis esfuerzos eran reconocidos. Tenía buenas notas, profesores que me valoraban, compañeros que me respetaban. Era aplicado, callado, y me gustaba aprender. Pero ni siquiera eso lograba atravesar la indiferencia de mis padres. Recuerdo haber ganado una beca para un programa de verano en ciencia. Era una oportunidad increíble. Estaba emocionado, ilusionado. Cuando lo conté en casa, mi padre apenas levantó la vista del celular. Mi madre solo dijo: ¿y eso en qué fecha es? Porque tu hermano tiene un campamento justo en julio, y no sé si vamos a poder llevarte. Ni siquiera se molestaron en fingir interés. Yo, con 15 años, rechacé la beca porque no tenía cómo llegar. Ni transporte, ni apoyo, ni nada. Lo tragué como me tragué tantas otras cosas, con la boca cerrada y el corazón en llamas. Mientras tanto, mi hermano crecía creyendo que el mundo le pertenecía. Era caprichoso, manipulador, y con una habilidad innata para llorar justo en el momento preciso para salirse con la suya. No lo culpo. Lo criaron así. Pero duele ver cómo nunca se le exigió nada, cómo todo se le celebraba. Hiciera lo que hiciera, siempre había una excusa para justificarlo. Suspendía una materia, y la culpa era del profesor. Le hablaba mal a alguien, y es que estaba estresado. Rompía algo, y era sin querer. Yo, en cambio, tenía que dar explicaciones por todo. Una vez llegué 5 minutos tarde de la escuela porque el autobús se retrasó y mi madre me gritó como si hubiera cometido un delito. No me hagas pasar un susto así. Pero si mi hermano desaparecía por horas con su bicicleta, apenas lo regañaban. Está creciendo, decían. Déjalo ser. Hubo un punto donde empecé a sentir no solo tristeza, sino rabia. Una rabia profunda, acumulada, que no encontraba salida. Y como no podía descargarla con ellos, porque siempre terminaba siendo yo el malo, la fui guardando dentro. Me volví más frío, más silencioso, más irónico. Mis padres decían que me estaba volviendo difícil. Antes eras tan dulce, decía mi madre. ¿Qué te pasó? Como si no supieran. Como si no se dieran cuenta de que lo que me pasó fue ellos. Su indiferencia, su ceguera voluntaria, su favoritismo descarado. Y aún así, con todo lo que estoy contando, lo peor no era el trato desigual. Lo peor era el silencio. El no poder hablar de esto con nadie. Porque desde afuera, todos veían a una familia normal. Un padre trabajador, una madre dedicada, 2 hijos sanos. Nadie sospechaba nada. Y yo me volví un experto en fingir. Fingía que no me importaba, que era fuerte, que me resbalaba todo. La adolescencia debería ser una etapa para descubrirse, para experimentar, para equivocarse con la seguridad de que alguien te va a sostener si caes. Pero en mi caso, fue un periodo de aislamiento emocional tan intenso que a veces me pregunto cómo no terminé rompiéndome del todo. Mientras mis compañeros de clase hablaban de sus problemas familiares, que si padres sobreprotectores, que si reglas estrictas, yo escuchaba en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo mío no encajaba. Lo mío no era una pelea puntual, ni una discusión que se resolvía con un abrazo. Era una forma de ser ignorado tan sistemática, tan constante, que había dejado de parecerme injusta. Era lo normal. A los 16, empecé a trabajar medio tiempo en una tienda del barrio. Quería tener algo de dinero propio, aunque fuera poco.
Me costaba pedir cualquier cosa en casa, porque cada solicitud parecía una molestia. Mientras mi hermano recibía regalos porque sí, a mí me hacían sentir culpable por necesitar una mochila nueva o por querer salir al cine con amigos. Entonces, decidí que era mejor depender de mí mismo. Trabajaba los fines de semana, a veces después de clases, y con lo que ganaba me compraba mis cosas. No era mucho, pero al menos me daba cierta dignidad. En casa, nunca me preguntaron cómo me iba en el trabajo. Nunca me dijeron, qué bien que estás aprendiendo a valerte solo. Nada. El silencio de siempre. Mientras tanto, mi hermano vivía en una realidad paralela. Tenía una habitación nueva, redecorada a su gusto, con una televisión enorme que mis padres le compraron sin pensarlo 2 veces. Cuando yo pedí que arreglaran mi escritorio, que estaba roto desde hacía años, mi madre me dijo que no estaban para gastos innecesarios. Ese tipo de cosas me hacían hervir por dentro. No solo por la desigualdad material, sino por el mensaje que estaba detrás. Él merecía comodidad, yo debía conformarme con lo que hubiera. Y lo más absurdo era que, ante cualquier comentario mío, la respuesta era siempre la misma: es que sos muy resentido. Como si fuera yo el que tenía que cambiar, el que estaba viendo mal las cosas. Hubo una vez, cerca de mis 17, que exploté. No con gritos, no con violencia, pero me harté. Fue después de una cena familiar, donde pasamos 2 horas hablando de los logros escolares de mi hermano, que, dicho sea de paso, eran mediocres, mientras yo me había esforzado todo el semestre y había terminado entre los 3 mejores de mi clase. Ni una palabra sobre eso. Cuando estábamos levantando la mesa, le dije a mi madre, con toda la calma del mundo: ¿alguna vez van a felicitarme por algo, o tengo que empezar a portarme mal para que me noten? Su reacción fue inmediata, un sermón sobre cómo todo lo hacía por llamar la atención, que siempre tenía que arruinar los momentos en familia, que mi hermano no tenía la culpa de que yo fuera tan negativo. Fue la última vez que intenté hablarlo. A partir de ahí, me encerré más. Ya no compartía nada. Ni mis logros ni mis frustraciones. Me convertí en un extraño dentro de mi propia casa. Solo salía de mi cuarto para comer o ir a la escuela. Mis padres lo notaban, claro, pero en vez de acercarse con empatía, lo usaban en mi contra. No se puede hablar con vos. Vivís de mal humor. No sabes disfrutar de tu familia. Y mi hermano, que en el fondo sabía que era el favorito, comenzó a usar eso a su favor. Hacía comentarios sutiles, miradas cómplices, incluso imitaba mi tono de voz cuando yo no estaba. Lo escuché una vez burlándose de mí con unos amigos suyos. Dijo que yo era el raro de la familia. Y mis padres, que lo escucharon, solo se rieron. Fue entonces cuando empecé a planear mi salida. No era fácil, no tenía recursos, pero sabía que si seguía ahí, me iba a pagar del todo. Esperé a terminar la escuela, seguí trabajando, ahorré lo poco que podía. Algunos días dormía mal, otros lloraba sin motivo, otros sentía una rabia tan fuerte que me daban ganas de romper algo. Pero aguanté. Porque si algo aprendí en esa casa, fue a aguantar en silencio. Cuando finalmente cumplí los 18, ya tenía un plan. Conseguí un cuarto pequeño, lejos del barrio, con la ayuda de un amigo que también se había ido de su casa. No era un lugar lindo, ni grande, pero era mío. El día que me fui, nadie me acompañó. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda con las cajas. Mi madre dijo apenas un bueno, suerte entonces. Mi padre me dio la mano como si yo fuera un vecino, no su hijo. Y mi hermano, ni siquiera bajó a despedirse. Cerré la puerta sabiendo que no iba a haber mensajes ni llamadas preguntando si llegué bien. Estar lejos de mi familia no significó estar libre de ello. El cuerpo se va, pero las cicatrices emocionales tardan mucho más en cicatrizar, y algunas, honestamente, nunca lo hacen. Al principio, todo era un alivio. Silencio, espacio, decisiones propias. Podía comer lo que quisiera, dormir cuando se me diera la gana, escuchar música sin tener que bajar el volumen porque tu hermano está estudiando. Cosas mínimas, pero que para mí eran lujos. Me sentía como alguien que recién aprende a respirar después de años debajo del agua. Y sin embargo, esa libertad también traía una soledad que no esperaba. No fue fácil construir una vida desde cero. Estaba en una ciudad que apenas conocía, trabajando muchas horas en lo que fuera que apareciera, cafeterías, almacenes, entregas, y estudiando lo que podía en línea con una computadora vieja que apenas funcionaba. Había días en los que no me alcanzaba ni para cenar. Y muchas veces pensé en rendirme, en volver. Pero cada vez que esa idea me cruzaba, recordaba cómo era vivir en esa casa, invisible, ignorado, empujado hacia un rincón emocional del que nadie me quería sacar. Y esa imagen me devolvía la fuerza. Durante ese primer año fuera, mis padres me escribieron exactamente 3 veces. 2 fueron para pedirme documentos que necesitaban para trámites familiares. La tercera fue un mensaje seco de cumpleaños: feliz cumple. Espero que estés bien. Sin llamada. Sin pregunta. Ni siquiera una invitación a pasar por casa. Lo que más me dolió no fue la frialdad en sí, sino como ya no me sorprendía.
Me había acostumbrado tanto a no ser prioridad que ni siquiera esperaba gestos básicos. Era como si ya me hubieran sacado de la familia de forma oficial. Sin embargo, seguía recibiendo noticias de ellos a través de otro. Un primo, un excompañero del colegio, algún vecino que me cruzaba en la calle. Todos me contaban lo mismo, que mi hermano seguía siendo el centro del universo, que ahora tomaba clases particulares de música, que le habían comprado una moto para sus salidas con amigos, que mis padres hablaban de él con un orgullo que parecía no tener fin. Y de mí, ni una palabra. Yo era, simplemente, el hijo que se había ido, el que eligió alejarse, el que no quiso seguir la vida familiar. Una vez, sin planearlo, me crucé con mi madre en el supermercado. Fue extraño. Llevaba una bolsa con apenas arroz y pan, mientras ella empujaba un carrito lleno de cosas caras para el almuerzo de domingo. Me miró como si no supiera qué decir. Yo tampoco. Después de un silencio incómodo, me dijo, «Se te ve más flaco, ¿estás comiendo bien?» Le respondí que hacía lo posible. Asintió, dijo «Bueno, cuídate», y siguió su camino. No me preguntó dónde vivía, si necesitaba algo, si estaba bien de verdad. Esa fue toda la interacción. Pero lo peor vino después. Una noche, ya casi a fin de año, me llamó mi padre. No lo hacía desde que me fui. Me sorprendí tanto que al principio pensé que era un error. Atendí con duda, y su voz sonó seria, seca, «Necesitamos que vengas este fin de semana. Es importante». No explicó más. Fui, con cierta inquietud, preguntándome si algo grave había pasado. Tal vez una enfermedad, un problema familiar serio. Pero cuando llegué, descubrí que el motivo era otro. Querían pedirme que hablara con mi hermano, porque estaba teniendo problemas de conducta en la escuela. Había tenido conflictos con profesores, se había peleado con otros chicos, incluso lo habían sorprendido robando algo de una mochila ajena. Me senté en ese viejo sillón del living, en esa misma casa donde había crecido sintiéndome de más, y escuché cómo mis padres me pedían ayuda. A mí, el hijo ignorado, el que no sabían si comía o no. Me pidieron que le diera el ejemplo, que hablara con él de hombre a hombre, que solo a vos te va a escuchar. No sabía si reírme o gritar. ¿Ahora querían que yo arreglara lo que ellos mismos habían creado? Después de años tratándolo como intocable, ¿esperaban que yo le pusiera límites? No dije mucho en ese momento. Me limité a sentir, a observar la desesperación en sus caras. Pero por dentro, sentía una mezcla de ironía, bronca, y en algún rincón muy profundo, algo parecido al placer. Por primera vez, ellos no sabían qué hacer. Por primera vez, el niño prodigio mostraba fisuras. Y la única persona que podía ayudarlos, era yo. El hijo que habían dejado de lado. Esa noche, antes de irme, entré al cuarto de mi hermano. Estaba tirado en la cama, auriculares puestos, sin mirarme. Le toqué el hombro y me miró como si yo fuera un extraño. No dije mucho. Solo le pregunté si estaba bien. Me miró con cara de fastidio y dijo, «¿Qué te importa?» Me fui sin responder. Porque en el fondo, tenía razón. Después de esa noche, no volví a pisar la casa por varios meses. La escena entera me dejó una sensación tan amarga que preferí cortar el contacto por completo. Había algo profundamente cínico en ese pedido de ayuda. Mis padres no me buscaron porque de pronto les importara cómo estaba, sino porque su proyecto perfecto, ese hijo que habían criado como si fuera un pequeño emperador, estaba empezando a mostrar que vivir sin límites tiene consecuencia, y no sabían cómo manejarlo. Era como si de repente se dieran cuenta de que su fórmula mágica para criar a alguien especial no funcionaba. Y en su desesperación, recurrieron al que siempre supieron que aguantaba en silencio. Durante un tiempo, me sumergí en mi rutina. Trabajaba, estudiaba lo que podía, y mantenía mi círculo de personas lo más limitado posible. Me costaba confiar, me costaba abrirme. Las relaciones personales, incluso las amistosas, estaban teñidas por esa sensación de que en cualquier momento iba a volver a ser invisible. Que si no daba algo constantemente, si no me esforzaba por sostener el vínculo, la otra persona simplemente iba a dejar de verme. No porque fueran malas personas, sino porque eso era lo que había aprendido desde chico, que el afecto hay que ganárselo con sacrificio, con silencio, con sumisión. No hablaba de mi familia. Si alguien me preguntaba, respondía con frases vagas, «Nos llevamos normal, no hablamos mucho». Mentira tras mentira para no tener que explicar lo que en realidad había pasado. Porque explicar ese tipo de dolor es difícil. No tiene golpes, ni gritos, ni escenas dramáticas que se puedan resumir fácilmente. Es una ausencia constante. Es la repetición de pequeños gestos que, uno a uno, te van enseñando que no vales tanto como el otro. Y cuando ese otro es tu propio hermano, duele el doble. Porque no podés odiarlo, pero tampoco podés evitar culparlo, aunque sepas que él también fue víctima de una crianza desequilibrada. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, me crucé con una vecina que conocía desde la infancia. Era de esas mujeres que siempre sabían todo lo que pasaba en el barrio. Me saludó con afecto y,
y después de unos comentarios de cortesía, soltó la pregunta: ¿es cierto que no hablas más con tus padres? Me congelé por un segundo. Le respondí con evasivas, pero ella insistió. Dijo que mi madre estaba muy triste, que contaba que yo me había distanciado sin motivo, que ya no sabían cómo llegarme. Esa fue la frase que me encendió por dentro, sin motivo. Esa narrativa era la que más me dolía. No solo habían ignorado todo lo que me habían hecho, sino que encima se victimizaban. Ahora el problema era yo, el hijo frío, ingrato, rencoroso. No se trataba de un reconocimiento de sus errores, sino de una nueva forma de manipular el relato. Y eso me dejó en claro algo que venía sospechando: nunca iban a admitir lo que hicieron. Nunca iban a sentarse y decirme: te fallamos. Para ellos, su versión era la verdad. Yo me había alejado porque sí, porque era difícil, porque no sabía apreciar a mi familia. Después de ese encuentro, tuve una recaída emocional fuerte. Días enteros sin ganas de salir, sin apetito, sin poder concentrarme en nada. Las voces del pasado volvieron a mi cabeza con fuerza. Esa sensación de no valer, de ser menos. Empecé a dudar de mí mismo otra vez. A preguntarme si estaba exagerando, si tal vez era cierto que tenía que perdonar y volver a intentarlo. Fue un periodo oscuro. Pero en medio de esa niebla mental, tuve una conversación clave con una amiga del trabajo. Una chica con la que apenas había compartido algunos turnos y charlas superficiales. Ese día, sin saber por qué, le conté todo. Tal vez necesitaba soltarlo. Tal vez me vio tan apagado que decidió preguntar. Ella escuchó en silencio. No interrumpió, no opinó, no cuestionó. Y cuando terminé, me miró con una seriedad que no esperaba y me dijo: te hicieron creer que el amor tiene que doler. Pero no es así. Esa frase, tan simple, me golpeó como un ladrillo. Porque era verdad. Todo en mi historia con mi familia giraba en torno a esa idea de que había que aguantar, que era normal ser relegado, que uno no podía exigir ser querido. Me habían enseñado a aceptar migajas como si fueran banquetes. Después de esa charla, algo cambió. Empecé, por primera vez, a nombrar lo que había vivido, a escribirlo, a ponerlo en palabras. No para vengarme, sino para entender. Para recuperar el control del relato. Porque si yo no lo contaba, si yo no lo procesaba, iba a seguir cargando con un dolor que ni siquiera era completamente mío. Y ahí fue cuando empecé a reconstruirme. No como el hijo olvidado, ni como el hermano desplazado, sino como una persona con derecho a existir, a tener su historia, a sanar. La puerta del pasado se abrió un domingo, sin que yo lo buscara. Recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento dudé si atender. Estaba en casa, en un raro momento de calma, viendo una serie sin pensar demasiado en nada. Pero algo me empujó a levantar el teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba distinta. No como cuando me pedía favores disfrazados de interés, ni como en aquellas llamadas secas donde cada palabra parecía un trámite. Esta vez, hablaba con una mezcla de nerviosismo y cansancio que me desconcertó. ¿Podés venir a casa un rato? Necesito hablar con vos. Nada más. Ni una explicación. Ni un «¿cómo estás?» previo. Pero algo en su tono me hizo decir que sí. Parte de mí quería saber si, finalmente, estaba dispuesta a reconocer algo. Tal vez un mínimo de autocrítica. Tal vez, pensé, después de todo, algo había cambiado. Fui al día siguiente, caminando hasta ese barrio que conocía de memoria, pero que ahora me parecía ajeno. Cada esquina me traía un recuerdo. La plaza donde jugábamos, la panadería donde comprábamos pan los sábados, el colegio al que fuimos los dos. Todo cargado de una nostalgia envenenada. Cuando llegué a la casa, sentí una presión en el pecho. No era miedo, era algo más profundo, el peso de regresar al lugar donde había aprendido a ser invisible. Mi madre me abrió la puerta. Estaba más delgada, o tal vez solo más apagada. Nos sentamos en el living. Mi padre no estaba. Salió con tu hermano, dijo, como si eso lo explicara todo. El silencio entre nosotras era denso, hasta que habló. Me dijo que estaba preocupada, que sentía que todo se estaba desmoronando, que mi hermano estaba rebelde, frío, distante, que discutía con ellos, que no aceptaba límites, que vivía encerrado en su mundo y no confiaba en nadie. Lo describía como si fuera un extraño, como si no entendiera cómo habían llegado hasta ahí. La escuché, sin decir nada. No me sorprendía. Lo que me sorprendía era que recién ahora lo viera. Como si todo ese exceso de indulgencia no hubiera tenido consecuencia. Como si criar a alguien haciéndole creer que el mundo gira a su alrededor no fuera, en algún punto, condenarlo a sentirse frustrado con la realidad. Pero ella no lo decía con autocrítica. Lo decía desde el desconcierto. Como si la vida le estuviera jugando una mala pasada injusta. Y entonces, llegó el golpe final. Creo que fallamos con él. Pero también fallamos con vos. Esa frase me paralizó. Era la primera vez que reconocía algo parecido a un error. Que ponía en palabras lo que yo había estado esperando escuchar durante años. Y sin embargo, no sentí alivio. Sentí rabia. Porque llegaba tarde.
Porque no venía con un abrazo, ni con lágrimas sinceras, ni con un té extraño. Era una confesión tibia, funcional, desesperada. Como si me necesitara otra vez para tapar un agujero que ya no podía sostener sola. Le pregunté por qué recién ahora me decía eso. Me miró y dijo algo que me dejó sin respuestas. Porque pensé que vos ibas a estar bien solo. Siempre fuiste fuerte. Ahí entendí todo. Para mis padres, ser fuerte significaba que no necesitas amor, ni contención, ni atención. Ser fuerte era la excusa perfecta para abandonarme emocionalmente. Y ahora que el hijo mimado no respondía como esperaban, venían a buscar al fuerte para que otra vez salvara la situación. Me fui de esa casa con la certeza de que no había nada más que hablar. No iba a gritar, ni a exigir explicaciones. Ya no necesitaba pruebas. La historia estaba clara. Me criaron creyendo que era más adulto de lo que realmente era. Me cargaron con responsabilidades que no me correspondían, y me usaron como salvavidas emocional cuando el hijo favorito se les fue de las manos. Yo ya no era un hijo para ellos, era una herramienta. Esa noche, volviendo a mi departamento, no pude evitar llorar. No de tristeza, sino de agotamiento. Estaba cansado de cargar con todo eso, de vivir intentando que me quisieran como yo necesitaba. Y por primera vez, me permití aceptar algo brutal pero liberador: nunca iba a recibir de ellos lo que merecía. No porque no pudiera pasar, sino porque ellos no sabían darlo. Y así empecé a reconstruir mis límites, no como una revancha, sino como una forma de protegerme. Empecé a decir que no, a no responder mensajes que solo llegaban cuando necesitaban algo, a no dejar que la culpa me hiciera dudar de lo que viví, a soltar esa fantasía de que algún día serían diferentes. Poner límites fue, sin duda, una de las cosas más difíciles que tuve que aprender. No porque no supiera cómo decir no, sino porque durante años me enseñaron que hacerlo era un acto de traición. En mi familia, negarse a algo, aunque fuera con razón, era sinónimo de egoísmo, de falta de amor. Cada vez que yo intentaba reclamar lo mínimo, me hacían sentir que estaba atacando el equilibrio familiar. Pero ese equilibrio era ficticio, un sistema sostenido sobre el sacrificio emocional de una sola persona, yo. Así que comencé a defender mi espacio. No respondía llamadas si no tenía ganas. No asistía a reuniones familiares donde sabía que todo giraría, como siempre, en torno a mi hermano. Y cuando alguien me preguntaba por qué no venís, respondía con honestidad: porque no me hace bien. La primera vez que lo dije, me temblaba la voz. Pero fue liberador. No tenía que justificarme más. No tenía que fingir estar bien en lugares donde, por años, solo fui una sombra. Mis padres, claro, no lo tomaron bien. Mi madre empezó a enviarme mensajes pasivo-agresivos, de esos que pretenden ser preocupados pero están cargados de reproche: no sé qué te hicimos para que te alejes así, no entiendo por qué no podés perdonar, tu hermano pregunta por vos, ¿qué le digo? Eran frases calculadas para despertar culpa. Para hacerme dudar, para empujarme de vuelta al mismo rol de siempre: el hijo responsable, el comprensivo, el que cede. Pero esta vez no cedí. Respondí con firmeza. Les dije que no era odio, ni resentimiento, sino necesidad de paz. Que ya no quería ser parte de una dinámica donde mi voz no valía. Que no iba a seguir actuando como si todo estuviera bien solo para que ellos se sintieran cómodos. Fue la primera vez que hablé desde un lugar de claridad. Y aunque no obtuve una respuesta conciliadora, sentí que por fin me estaba posicionando como alguien con derecho a ser escuchado. Durante ese tiempo, también empecé a cuestionar cosas más profundas. ¿Por qué tardé tanto en ver lo que me hacían? ¿Por qué me dolía tanto aún, a pesar de la distancia? ¿Qué parte de mí seguía esperando algo de ellos? Esas preguntas me llevaron a terapia. Y fue una de las mejores decisiones que tomé. Porque, por primera vez, alguien me escuchaba sin minimizar, sin comparar, sin girar todo hacia mi hermano. Pude ponerle nombre a lo que sentía: abandono emocional, favoritismo destructivo, carga parental invertida. En esas sesiones entendí que gran parte del dolor no venía solo del trato desigual, sino del hecho de que nunca me permitieron sentirme niño. Mientras mi hermano era protegido, yo tenía que ser fuerte, razonable, maduro. A los 10 años, ya me hablaban como si fuera un adulto. Me pedían que comprendiera, que ayudara, que aguantara. Me robaron la infancia sin gritar, sin golpear, sin insultar. Me la quitaron con silencios, con omisiones, con responsabilidades que no eran mías. Y también entendí que no estaba solo, que hay miles de personas que crecieron con el mismo nudo en el pecho, que el favoritismo no siempre se ve a simple vista, pero deja marcas profundas, que no somos ingratos por alejarnos, que elegir el amor propio no es egoísmo, es sobrevivencia. Poco a poco, comencé a construir mi identidad fuera del molde familiar. Empecé a celebrar mis logros, por pequeños que fueran. A reconocer que tener valor no depende del reconocimiento ajeno. A elegir relaciones donde el afecto no se negocia a cambio de sumisión. No fue fácil, a veces recaía. A veces, frente a una foto vieja, o un olor que me traía recuerdos, sentía ganas de volver. De intentar una vez más. Pero me recordaba,
con firmeza, no te fuiste por capricho, te fuiste para no perderte a vos mismo. Una tarde cualquiera, mi hermano me escribió por mensaje. Fue corto, directo. Che, ¿podemos hablar algún día? Creo que la cagamos con vos. Me quedé mirando la pantalla por largo rato. Era la primera vez que él decía algo así. No supe qué responder de inmediato, porque aunque dolía, parte de mí quería creer que había algo que reconstruir. Que, quizás, él también estaba viendo ahora lo que durante años no quiso ver. Responder ese mensaje de mi hermano me tomó semanas. No porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra que escribiera iba a ser una línea trazada entre el pasado y el presente. No quería abrir esa puerta sin estar preparado. Lo había esperado durante años, un gesto, una señal, una mínima admisión de que me habían hecho daño. Y ahora que estaba ahí, temblaba ante la posibilidad de que fuera solo una ilusión más. Pero algo en su tono, breve, sin adornos, sin defensa, me sonó distinto. No era una excusa, ni un pedido disfrazado. Era, por primera vez, una grieta en esa coraza de hijo intocable que mis padres habían construido alrededor suyo. Finalmente, le respondí. Le dije que sí, que podíamos hablar. Pero que necesitaba que fuera desde un lugar real. Le pedí que no viniera con frases hechas, ni con un libreto aprendido. Que si realmente quería hablar, tenía que estar dispuesto a escuchar también. A entender cómo se vivía del otro lado del pedestal en el que lo habían puesto. No contestó enseguida. Pero unos días después, me invitó a tomar un café en un lugar neutral, lejos de la casa de nuestros padres, lejos de los recuerdos que todavía ardían. Nos vimos un sábado por la tarde. Él estaba distinto, más flaco, más callado. No era el chico arrogante que recordaba, ni el adolescente que usaba su poder familiar para manipular todo a su favor. Me miró a los ojos apenas nos sentamos, y sin rodeos, dijo. Yo sé que no fui un buen hermano, pero no sabía cómo serlo. Me acostumbré a que todo girara en torno a mí, y me pareció normal. Me criaron así. Me sorprendió su franqueza. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar sin miedo. Le conté todo. Desde las pequeñas cosas que me marcaron hasta las heridas más grandes, no para culparlo, sino para que supiera la verdad. Para que entendiera que su comodidad tuvo un precio, que el amor que le sobraba a él, a mí me fue negado. Escuchó en silencio. No intentó justificarse, solo bajaba la cabeza, asentía, y a veces se le escapaba un suspiro. Al final, me dijo algo que no esperaba. Creo que nos cagaron a los dos. A vos, por hacerte sentir que no valías nada. Y a mí, por hacerme creer que todo me lo merecía. Esa frase me dejó sin palabras, porque era exactamente eso. Dos extremos de una misma moneda rota. El favorito y el olvidado, ambos deformados por una estructura familiar que nunca supo amar de manera justa. No salimos de ahí como hermanos perfectos, ni abrazados, ni con promesas de navidades felices. Pero salimos distintos, con una verdad compartida, con un dolor que, al menos, ya no era invisible. Y eso, para mí, fue suficiente. Con el tiempo, empecé a reconstruir algunas cosas. No todo. A mis padres los mantengo a distancia, no porque les guarde rencor, sino porque entendí que su forma de amar siempre va a estar condicionada por lo que ellos creen que es correcto. Y yo ya no encajo ahí. No quiero encajar. Mi sanación no depende de que ellos cambien. Depende de mí. De lo que elijo sostener, de lo que ya no estoy dispuesto a tolerar.